resolvimos en la asamblea 3 medidas. El primero de desconocer la conciliación obligatoria porque está viciada de hecho, porque el que llama a la conciliación obligatoria es el mismo que tendría que intermediar, o sea, nuestros patrones del mismo Estado, el Estado provincial. Lo pusimos en el comunicado. El segundo punto que decimos es que nosotros, bueno, como docentes acá de la asamblea de Chilecito y de Famatina, reclamamos un lugar en la mesa de negociación salarial, ya que anteriormente nos había recibido el ministro, y después hacemos una propuesta salarial, como es lo que nos pidió el ministro, que hiciéramos una propuesta salarial más cercana a lo que ellos planteaban. Entonces hicimos esa propuesta que salió en un comunicado. Y después el llamado... ¿Nos reitera, disculpe, esa propuesta que ustedes plantearon? Sí, sí, nosotros reclamamos un tipo de aumento siempre por cargo, rechazamos los aumentos por agente, por persona, reclamamos un 25% de aumento al básico teniendo en cuenta todo el proceso inflacionario, y reclamamos una suma fija de 5.000 pesos, 5.500, no recuerdo bien el número, 5.500, para poder llegar a los 20.900, que sería un porcentaje de un 35%, digamos, de aumento. En ese caso usted me dice, bueno, un incremento por cargo más 5.000 pesos fijo para poder llegar a 20.000. A 20.900, si no me equivoco. 20.900 pesos. Sí, sí, sí. Eso es lo que lo estamos reclamando. O sea, están por debajo de la pobreza, porque hoy dice el INDE que necesita 27.000 y ustedes... Nosotros hicimos una... le están regalando 7.000 pesos, digamos. No, no es que estamos regalando, sino que nosotros fuimos a una reunión... No, están regalando, digo 7.000, no reclamando 7.000. Sí, sí, digo, pero fuimos a una reunión donde el ministro dice que él no podía ese monto de 20.000, que tratáramos de hacer una propuesta menor para seguir discutiendo posteriormente, porque es lo que plantea es que en julio volveríamos a sentarnos a discutir. Claro. Entonces nosotros acá en la asamblea resolvimos hacer ese pedido. Claro. ¿Sí? Bueno, y bueno, ya está impreso, ya lo hemos difundido a este comunicado, porque lo que hicimos es hacerlo circular por todas las escuelas para ver si todos los docentes estaban de acuerdo o no. Y bueno, en base a esto nosotros consideramos que, bueno, que es una buena posibilidad poder ampliar por esos números. Está bien. Bueno, ¿y cómo se sienten? Digamos que cada vez hay más docentes, vemos el empleo público, el empleado privado. El empleo público, bueno, dijo Jorge, con el aumento, el empleado privado ve que al no hay buen ingreso se vende menos, y quedó reflejado, ¿no? Cuando otorgó el gobierno los bonos de dos partes, de 5.000 en diciembre, 5.000 en enero, hubo venta y luego cayó todo bruscamente, ¿no? Sí, sí, uno puede darse una vuelta por el centro de Chilecito en esta altura del mes y se da cuenta que hay un parate económico en el departamento enorme. Parate económico que tiene que ver con que la mayoría de los trabajadores estatales, que somos mayoría en la provincia, tenemos salarios muy por debajo de la línea de pobreza. Yo lo que sí digo es que hoy en La Rioja hay una marcha multitudinaria de trabajadores estatales, multitudinaria, y que estamos esperando que los otros sindicatos estatales de Chilecito, ATE, UPCN, convoquen a los trabajadores estatales para también movilizar y poder pelear en forma conjunta para que no cobremos más salario de pobreza. Y nosotros ya hicimos el llamado a los trabajadores estatales a que llevemos adelante una lucha común para terminar con esto de que toda una parte del dinero que llega a esta provincia vaya siempre al mismo sector y no a los trabajadores que sostenemos la provincia. Claro. Ese es básicamente el reclamo que nosotros hacemos. Bueno, por ahí la gente desconoce el salario de ustedes, la diferencia de la admisión pública que cobra la quincenita y algunos ítems más en negro. ¿Ustedes tienen el sueldo negro en ese haber de ustedes? Nosotros tenemos un salario básico de hoy con el último aumento de 8.700 pesos. 8.700, el básico. Estamos por con debajo, el aumento que le dio el gobierno. Exactamente, estamos por debajo y cobramos un inicial que se llama desde el primer año hasta los 12 aproximadamente de 15.000. Si uno saca la cuenta, casi el 50% de nuestro sueldo está en negro.
Sí, eso se lo saca fácilmente, pero el mismo gobierno lo dice. El inicial. O sea que lo y el único que tienen básico. en blanco los 8.000. El resto son 8.700. 8.000, el resto es todo en negro. Sí, el resto son cifras bonificables no remunerativas, son posibles de descuento, afectan algunas cuestiones como la jubilación, pero no a otros ítems como por ejemplo la antigüedad o otro ítem como el tema de la zona. Eso no influye, pero el básico nuestro es 8.790, una cosa así aproximadamente. Está bien, gracias, Sí, profe. bueno, no, gracias a ustedes por estar acá en el corte. Por favor. Profe, permítame usted, antes que se vaya también, bueno, ¿qué opinión tiene? No le hemos dialogado con usted, siempre hablamos con él, ¿no? Cada vez se suman más, ¿eso a usted le reconforta, digamos, el apoyo que tiene no solamente de sus pares, sino de la comunidad? Sí, en realidad, ¿cuál es la impresión que puedo tener yo? Es que el conflicto ha crecido en toda la provincia. Chilecito, como siempre, es una fuerza que los trabajadores, o sea, es una fuerza importante porque los trabajadores siempre salimos a la calle y lo hemos demostrado a lo largo de todos estos años como docentes unidos. La Rioja ha tenido diferentes, a lo largo de todos estos 15 días, diferentes tipos de manifestaciones en otros departamentos y contrario a lo que el gobierno quería instalar de que el paro no era real o que los niveles del paro subían y bajaban, y como que eran un grupo de revoltosos o de docentes inconformables. Yo creo que la persistencia, la voluntad, la convicción, el compromiso, la resistencia de los docentes que salimos a la calle ha permitido que otros que no se animaban comenzaran a adherirse. Entonces lo que vos decís acerca de cómo vivo yo esto de la adhesión y de la unión del resto, no solo de docentes, sino también del mensaje que nos dan acá en el corte de ruta. No vamos a discutir que hay gente que no apoya o que se siente molesta. Hay gente que la mayoría nos apoya y en realidad creo que el análisis que tenemos que hacer es que es lógico la molestia, pero también es importante cómo la gente va canalizando esa molestia hacia el lugar donde la tiene que canalizar, que es hacia el gobierno, hacia la imposibilidad que tienen a veces los gobernantes o los referentes de algunos ministerios para resolver la situación. Vos fíjate ahora cómo han pactado un incremento salarial a los estatales del 15% sobre el básico, a espaldas de los trabajadores, con un secretario gremial que se puso al lado del gobernador y que avalaba un aumento que deja a los trabajadores del sector que representa por debajo de la línea de pobreza. Y esto es real para todos los trabajadores. Hoy Salud salió también con un paro. Y yo recién vengo de la municipalidad, quería hacer un trámite, me fui por ahí un ratito, no hay nadie, o sea, yo no lo podía creer, las puertas todas cerradas, hay una puerta que va esa que está por el costado derecho de la calle La Plata, es la única que está abierta, y ahí nos encontramos con un chico que iba a dejar el diario y con otro señor, que parece que iba por lo mismo, por un trámite, y entramos los tres y la municipalidad vacía. Es decir, ¿qué mensaje más concreto que es ese? Es decir, los trabajadores somos conscientes de que es necesario unirnos. Sabemos que salir a las calles, salir a un paro, genera molestia en los otros trabajadores, pero creo que cuando tenemos conciencia de que somos todos iguales en realidad, salud, seguridad, los policías tienen también una situación diferente, pero la tienen, educación y en este caso los municipales, nos demos cuenta de que en realidad la situación nos afecta a todos, ese reclamo que pareciera o esa molestia que pareciera por el corte que los docentes están parados acá en el corte de ruta, esa molestia deja de ser molestia y comienza a ser empatía. Así que desde ese lugar yo creo que los trabajadores debemos aprender a pensar y reflexionar. En este momento los sindicatos tienen una crisis de representatividad y es real, que ellos no lo asuman, que ellos se sienten a dialogar en mesas salariales con el gobierno,
no garantiza que nosotros los trabajadores estemos de acuerdo. Creo que ellos tienen que reflexionar por ese lado sobre la crisis por la que está atravesando el sindicato, no solo en la provincia, sino el sindicalismo a nivel nacional, sino también nosotros como trabajadores tenemos que reflexionar sobre esa crisis y comenzar a organizarnos no solo como asambleas, sino también a pelear un lugar en esos sindicatos para estar bien representados. Profe, usted acaba de enumerar una cantidad de cuestiones importantes y relevantes, lo que hace que usted también recién dijo unido, docente unido. Esa unidad que lamentablemente antes ustedes, todos los docentes, estaban en un solo gremio, hacían paro uno, se hacían paro todo. Después el gobierno, en este caso el último gobierno de Vedra Herrera, ha creado varios sindicatos, uno de esos, por ejemplo, el CELAR, ¿no? Que lo único que sirve para dividir, para destruir un paro. ¿No cree eso? Y ahora volver de nuevo todos juntos. Sí, o sea, yo lo que veo, y esto es una opinión muy personal y no de la asamblea, porque también eso hay que dejar en claro. Es decir, cuando uno habla en los medios, tiene una responsabilidad. Por un lado, que integra una asamblea, en este caso nosotros de Chilecito, que integramos una asamblea de docentes unidos que tiene a diferentes filiaciones gremiales, AMP, claro, CELAR, UDA. Una cosa somos nosotros acá en esta asamblea, que somos o sea, que estamos todos unidos y que respondemos a diferentes gremios que no nos representan. Y otra cosa es la opinión personal. La opinión personal que tengo respecto a esto que vos estás planteando del CELAR y de UDA es lo siguiente. Antes había un solo gremio en la provincia. Ocurría con este gremio que es AMP lo que está ocurriendo ahora, esto de no representarnos. Entonces, un grupo de docentes que no se sentían representados consideraban que era necesario armar otro gremio que permita la manifestación de un sector que no estaba siendo escuchado. Entonces así sale el CELAR y UDA. El tema pasa siempre por lo mismo. Estos grupos de resistencia y de lucha genuinos y que tienen un poder real dentro de la comunidad y dentro de los diferentes movimientos sociales, los captan desde el sector político. ¿Y qué hacen? Ubican a la cabeza de esos grupos personas que tienen ya una determinada inclinación política. Entonces, de esa manera, UDA nace como un movimiento genuino de los trabajadores y luego su representante lo que hace es sentarse al lado del gobernador, que en este caso, en ese momento creo que era Massa, no estoy claro en eso. Y el CELAR lo hace en el momento de Vedra. Es decir, ¿quién representa a los trabajadores al último? Terminan negociando con los gobiernos de turno. Es decir, nosotros como trabajadores somos conscientes de que esto pasa. Lo que nosotros tenemos que trabajar hacia adentro de las comunidades, hacia adentro, en este caso particular de las escuelas, es reflexionar sobre estos conflictos y cómo de estos conflictos salen estos referentes que se aprovechan, se adueñan de estas luchas para acordar con los gobiernos de turno cómo volver a bajar a los trabajadores hacia a reducir la fuerza, no hacerlos creíbles, reducir el reclamo. Es decir, creo que como docentes tenemos esa obligación principal, hacerle ver al resto de los trabajadores, a nuestros propios colegas, que esto pasa y que nosotros debemos tener en claro quién es el enemigo. No es el enemigo nuestro compañero, ni el de salud, ni el de seguridad, ni el mismo compañero, colega, el que está en la otra escuela. El enemigo es un grupo de poder que está instalado en el gobierno en una etapa o en una época determinada. Si no somos capaces de hacer este tipo de lectura, se instalan, el gobierno muy hábil instala históricamente, los que están arriba, un enemigo. Y casualmente siempre el enemigo tiene que ser alguien mucho más débil que el mismo gobierno. Si vos te pones a analizar a nivel nacional, el macrismo necesitaba instalar un enemigo. Y como el kirchnerismo en ese momento estaba como debilitado, entonces se instalan en la figura de alguien que está debilitado políticamente como el enemigo. Y salen a darle, porque saben que va a ser un enemigo débil. Entonces, hay que tener ese tipo de lecturas. Es necesario aprender un poco más sobre
cómo nos movemos los trabajadores, cómo se mueve el sector gobernante, cómo se construyen enemigos que sean fáciles de derribar. Su gracia, profe. Yo soy el profesor Edgar Pintos. Edgar Pintos. Pintos, suerte. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Qué bueno, muy buena reflexión, muy bueno.